Buenas, buenas, ¿cómo están? Buenas tardes, gracias. Bueno, lo que quiero hablar hoy parte de una historia también de cuando yo era DevOps y me pusieron en un proyecto a hacer MLOps. Entonces también es una transición personal que intento formalizar acá y espero les agregue valor. ¿Listo? Mi nombre es Carlos Zambrano, Tech Director de CloudOps en Globant y bueno, comencemos, que tenemos poco tiempo. Bueno, todos saben qué es DevOps, ¿sí o no? O sea, si están en el evento DevOps Days, pues deben saberlo, al menos. Pero la idea es ahora partir de DevOps y cómo ese rol ha venido cambiando a lo largo del tiempo, ¿no? Vamos a hablar de los nuevos roles, prácticas y cómo conectamos eso con Machine Learning y DevOps. Hasta ahí estamos bien, ¿cierto? Yo sé que todos saben qué es DevOps. Ahora la pregunta, ¿todos están haciendo algo, al menos con Machine Learning? ¿Sí o no? No, pero nadie levanta la mano. ¿No? Bueno, comencemos ahora sí. Bueno, todos sabemos qué es DevOps. Esto se llama DevOps Days. Si ustedes no saben qué es DevOps, bueno, podemos repasarlo, pero todo viene de una conexión del desarrollo y las operaciones. Y en ese desarrollo, ¿qué pasó? Pues tocó conectar a nuestros compañeritos, los developers, que tenían que hacer algunas actividades. ¿Con quiénes? Con los de operación, ¿cierto? Y bueno, más allá de esto, porque esto solamente es para introducir al tema, ¿qué pasó? Pues los compañeritos developers tenían que trabajar de la mano con los de operaciones y no había buena conexión en ese camino. Y ahí nacieron los DevOps, que realmente es una práctica, pero la convertimos en un rol. Ahora, ¿qué ha pasado con DevOps? Quiero que... Ahí tenemos al DevOps, ¿sí lo ven? ¿No? ¿No? ¿Qué está pasando actualmente? Y lo digo desde mi punto de vista, en donde trabajo en Globant, que si usted toma un DevOps y le suma cualquier cosa, ¿qué resulta? Una nueva práctica o un nuevo rol, ¿no? Entonces nos está pasando en Globant que nos vienen y nos dicen, no, necesitamos un cualquier cosa Ops. Y uno dice, pero ¿qué es eso? ¿Qué está pasando? Póngale cuidado. Otra vez tenemos al DevOps y creo que ustedes conocen estos roles. ¿Qué pasa si yo tomo un DevOps y le sumo finanzas? ¿Qué rol nace? FinOps, ¿cierto? Entonces ya los clientes nos están pidiendo FinOps. Y ok, se los damos. La pregunta es, ¿qué es más fácil? ¿Convertir a un financiero en DevOps o a un DevOps que aprenda finanzas? Pero pues, obviamente a un DevOps que aprenda finanzas, ¿cierto? ¿Qué pasó ahora cuando el DevOps y le sumamos data? DataOps, ahora los clientes, Carlos, necesito un DataOps. Y yo, oh my God, bueno, se les tiene, ¿cierto? Formemos DataOps. ¿Qué siguió pasando? Bueno, ahí está el DataOps. ¿Qué pasó ahora? DevSecOps, ¿sí o no? Y lo mismo, ahora los clientes y ahora todos en nuestras empresas necesitamos un DevSecOps. ¿Qué más sigue? ¿Ideas? Este no lo pidieron hace poco y me tocó ir a googlearlo porque es como, ¿pero qué me pedís? Entonces, Carlos, necesitamos un Design Ops. Y yo, oh my God. Un poco, primero déjame entender qué hace el rol y después déjame ver cómo transforma un DevOps para que haga eso, ¿sí o no? Y ahí viene el Design Ops. No sé si alguno lo haya escuchado, a mí me tomó por sorpresa y es googleando y este patrón se va a mantener con el tiempo, ¿sí o no? O sea, y hablamos de muchas cosas y usted le pone la palabra Ops y suena más fancy y vende más y cobramos más, ¿no? Ahora, ¿qué pasó? Pues ML, creo que la adivinanza es fácil, ML y DevOps, pues MLOps. Ahora, ¿qué nació después del MLOps? ¿Alguna idea? No, IOPS es viejo. LLMOps nos están pidiendo, ¿sí o no? Y ahí entra la interrogante, pero si tengo a alguien que hace
operaciones y automatización en Machine Learning, porque voy a necesitar ahora a alguien que se enfoque en Large Language Models, ¿cierto? Pero claro, es que las cosas cambian mucho. Ahorita estamos en un proyecto de LLM y estamos entrenando un ChatGPT corporativo y ¿ustedes han visto cuánto vale la instancia para entrenarlo? Vale $99 la hora, una P5 48X Large. Entonces, esa personita ya debe tener en su cabeza también las finanzas, ¿no? Y la automatización. No vas a dejar una instancia de $100 la hora prendida, no. Y esto ha ido cambiando y créanme que van a salir más roles y póngale Ops y van a salir más. ¿Cuál va a ser el foco de nosotros? Machine Learning, ¿sí? Entonces, continuemos. ¿Qué pasó ahí? Bueno, antes de eso, estamos ahí parados, ¿no? Ahora, si ustedes están trabajando en Machine Learning, quiero que se pregunten qué tanta madurez tienen en sus empresas, ¿sí? Que a veces es un poquito difícil tratar de identificar y es decir, yo hago Machine Learning en la empresa, ¿qué tan maduro estoy y cómo sé qué tan bien estoy? ¿O no? Lo mismo pasa en DevOps. Ahorita está el DevOps Maturity Model y hay muchos modelos de madurez, pero pensemos en Machine Learning. ¿Y por qué quiero mostrar esto? Es porque depende de la madurez de la empresa, necesitamos que ese rol de DevOps también madure ¿o no? Obviamente. Hay diferentes modelos de madurez a nivel de MLOps. Este solamente es uno, hay uno muy bueno que tiene Microsoft Azure. Este es tomado de varios, pero ¿qué quiere decir? Ustedes están haciendo Machine Learning, algo con Machine Learning en su empresa, ¿dónde están parados? ¿Qué dice el nivel 0? El nivel 0 dice, bueno, no tienen automatización, todo lo hacen completamente manual y tienen algunos modelos de Machine Learning que son una caja negra y que le toca hacerlo ¿a qué equipo? El de Data, ¿sí o no? Pero el de Data no es experto en Machine Learning, entonces, o puede serlo, pero no es su foco. ¿Qué sigue? Bueno, de pronto usted es un poquito más maduro en proyectos de Machine Learning. Ya empieza a tener algo de automatización, un poquito, ¿sí o no? Ya empieza a tener procesos, pero no repetibles. O sea, bueno, es igual, suena horrible. Y sacrifica al equipo de Data, ¿sí o no? Los pone a hacer más por el mismo sueldo, ¿sí o no? ¿Cuál es el siguiente nivel? Sigue el 2. Bueno, ahí ya el 2 es más decente, ¿no? ¿Por qué? Usted ya tiene automatización en la fase de entrenamiento y trazabilidad sobre lo que hace. Ya empieza a hablar de pipelines de Machine Learning, ¿sí o no? Empieza a tener modelos repetibles y lo otro es que ya tiene algunos workflows automatizados. Ahora entonces piensen ahí que un DevOps debe empezar a aprender diferentes cositas, ¿o no? Un DevOps nativo no va a poder llegar ahí y venga, les ayudo, no. Creo que no lo va a lograr. ¿Cuál sería el tercero? Número 3 en el nivel de madurez estaría, bueno, usted ya tiene pipelines de Machine Learning, donde hace el entrenamiento de forma automatizada y ya le empieza a meter testing. Y ahí quienes vienen, nuestros compañeros de calidad, de load and performance, ¿cierto? Y se integran a los pipelines. Vamos a tener completa trazabilidad del modelo y despliegues automáticos a producción. Y vamos a ya tener eso automatizado para desplegarlo en ambientes preproductivos y productivos. Ahora, ¿qué puede ser más maduro que eso? ¿Alguna idea? Pues hay otro nivel, ¿sí? Y ahí es donde ya usted dice, uy, la realidad es que yo creo que ninguno de nosotros estamos allá, ¿sí o no? Dice, usted ya soporta múltiples equipos de científicos de datos con sus modelos y hace la vida más fácil para ellos de forma autónoma, ¿sí? Tiene todo eso templatizado, ¿sí? ¿Para qué? Para soportar a diferentes equipos y puedan sacarle máximo provecho a sus perfiles y a su conocimiento como data scientist. Ahora, ¿ustedes qué creen? ¿Un DevOps muy bueno que sea puede entrar a apoyar eso? Probablemente sí. Nosotros como DevOps, cuando yo comencé en el mundo DevOps, hacía muchos pipelines y me tocó moverme a DataOps, hacía pipelines de data, utilicé Apache Airflow u otras herramientas, pero ya cuando entra acá uno debe
empezar a tener otro conocimiento muy diferente, ¿o no? O sea, yo como DevOps, si me hablaban de entrenar el modelo y eso era como, ok, déjeme primero entender qué es entrenar un modelo, cómo lo automatizo y cómo lo integro a un pipeline. Y por eso nació el MLOps. Ahora, desde mi punto de vista, ojo, porque sé que me lo van a criticar eventualmente, y es, ¿cuáles son los skills que debería tener un DevOps para moverse a MLOps? ¿Algún skill que se les ocurra, así sea por participar? No me dejen solo. ¿Ninguno? Por allá escuché algo, pero ¿análisis? Bueno, no, también un DevOps. Si un DevOps sin análisis. ¿Sí o no? Esto me pasó a mí y lo plasmé ahí, ¿sí? No, aunque bueno, debo aclarar que no soy experto en todas esas cosas que voy a mostrar, no, lejos, pero sí sé algunas. Entonces, ¿qué debe tener un MLOps? Y ustedes me van diciendo si estoy de acuerdo o si por el contrario, mal. Cosas que considero yo, bueno, esto lo debe tener un DevOps, no me digan que no. Infraestructura como código, ¿sí o no? Sí, esto es mandatorio. Todo DevOps debe tener infra como código. Obviamente ahí ya se van a encontrar muchos sabores y nos vamos a pelear entre nubes por cuál es el mejor, no importa, pero infra como código es completamente necesario para un perfil DevOps. Yo lo pongo en un conocimiento 2 de 3, no creo que deba ser un experto como tal en infra como código, pero sí debe tener ese skill, también porque cuando usted lanza servicios de Machine Learning en el Cloud Provider, tiene que automatizar su despliegue y lo hace ¿con quién? Con infraestructura como código, ¿cierto? Bueno, eso es lo más obvio, comencemos. Pipeline as code, o sea, una cosa es que usted sepa crear la infraestructura y otra cosa es que usted sepa automatizar el proceso de despliegue de la infra. Y también cuando hacemos trabajos de Machine Learning, usted debe automatizar el despliegue del algoritmo, ¿cierto? Entonces son pipelines de infraestructura y son pipelines de DevOps donde usted lleva ese modelo, lo containeriza y lo pasa a producción. ¿Debe saberlo un DevOps y un MLOps? Sí, claro, porque el Data Scientist le dice, venga, yo necesito utilizar este algoritmo, no sé, Random Cut Forest. Entonces, ¿qué tiene que hacer el DevOps? Ok, venga, se lo empaqueto y se lo llevo a un ambiente donde usted pueda utilizarlo. Sigamos. Uy, ahí empezamos con la polémica. ¿Ustedes qué dicen? ¿Un DevOps debería saber algo de Query Engines? Pues si va a ser MLOps, yo creo que sí. Aunque no me pidan que les haga una query SQL porque probablemente no me acuerde, pero un MLOps debería saber por lo menos Presto, ¿sí o no? Si nos vamos al Cloud Provider, pues ya tienen sus herramientas, como en Amazon está Athena y demás, pero debería tener un conocimiento al menos básico de un Query Engine. Llámenlo como ustedes quieran, en las nubes tiene nombres diferentes, yo he usado Athena, que está en AWS. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo o no? Bien, vamos. ¿Qué sigue? Algoritmos de Machine Learning. ¿Por qué? Yo no estoy diciendo que sea un experto, pero cuando uno habla con un data scientist tiene que tener un lenguaje común. Entonces yo debo entender para qué se usa un algoritmo, por ejemplo el XGBoost cuando lo usamos para detección de fraude, un Random Cut Forest cuando detectamos anomalías, pero si yo no sé cómo funciona el algoritmo, ¿cómo voy a automatizar la tarea, no? Además, ¿por qué? Porque cada algoritmo va a requerir que los datos estén de una forma completamente diferente. Si yo no entiendo el algoritmo, no sé cómo le deben llevar los datos al algoritmo y no voy a poder crear el pipeline. ¿O no? De hecho, por ejemplo, a los que me preguntan por el examen de Amazon de Machine Learning Specialty es 80% saber algoritmos. Como apréndase las redes neuronales, detección de anomalías, regresiones lineales y ya después cómo, sabiendo los algoritmos, los implementan a AWS. Pero, ¿ustedes qué opinan? Yo creo que deberíamos saber al menos bases de algoritmos. No estoy diciendo que usted lo desarrolle, no, pero que lo entienda, para qué es. ¿Qué más sigue? Uy, ahí nos metemos en el campo de data, ¿o no? Data Wrangling y ETLs o ELTs. Yo creo que nosotros deberíamos
al menos tener el concepto. Y muchos DevOps no saben qué es un ETL, ¿sí o no? O sea, se los aseguro. No saben qué es un proceso de extracción, transformación y carga, o por qué yo hago una extracción, carga y transformación, o no sabe qué herramientas utilizo, qué lenguajes, PySpark, Spark, Scala y demás. Entonces, mucho del trabajo que nosotros hacemos para automatizar un pipeline de Machine Learning, que es transformación de datos, ¿o no? Obviamente ahí nos tenemos que apoyar con el DataOps, sí, pero yo creo que debemos saber nosotros de extracción de datos. No que sean expertos en Scala o Glue o Apache, Spark, no, pero debemos tener conocimientos ahí. Yo creo que sí. De pronto los data no están muy de acuerdo, pero pues a mí me tocó aprender eventualmente. Python, hombre, eso es lo básico, ¿sí o no? O sea, deben saber Python. Tampoco deben ser un backend experto en Python, pero usted debe saber qué hacen NumPy, Pandas y esas librerías para manejar los datos y para jugar con los datos. Y Python no es que sea el lenguaje más difícil del mundo, ¿sí o no? Entonces, un MLOps debería saber de Python. Hasta ahí creo que estamos de acuerdo. ¿Hay alguien que diga no? Bueno, vamos bien. ¿Qué más? ¿Creen que hay más? Es que hay muchas skills. Yo solo digo los que yo sufrí, los plasmo ahí. Sigue. ¿Qué opinan de este? Uno debería saber los servicios de Machine Learning de los cloud providers. Al menos conocerlos, ¿o no? ¿O ustedes creen que un MLOps solo debería saber algoritmos y no saber eso en la nube, cómo se llama? No. O a menos de que ustedes me digan, no, es que ahora yo corro todo lo de Machine Learning on-premise. No, usted ya está muy viejito, ¿sí o no? Eso se va para la nube. Entonces, conocer servicios, mi especialidad es AWS, entonces SageMaker y diferentes servicios de Machine Learning para que usted sepa, por ejemplo, cuál es la mejor forma de implementar un algoritmo de detección de fraude en la nube. Porque en Amazon usted puede usar SageMaker y carga su algoritmo, pero puede utilizar Fraud Detector, ¿sí o no? Y puede utilizar múltiples cosas. Entonces, yo creo que debe uno tener un panorama de los servicios de Machine Learning que hay en los cloud providers. ¿Qué más sigue? ¿Qué opinan de esa? Bueno, si usted es un DevOps y no sabe de contenedores y de orquestación de contenedores, creo que ahí está complicado. Usualmente los cloud providers le dan a uno para que uno pueda empaquetar su algoritmo de Machine Learning, cargarlo a la nube y desde ahí hacer inferencia, entrenamiento y demás. Entonces uno debería saber eso, ¿no? Y también ya hay herramientas como Kubeflow y diferentes que requieren conocimiento en containerización y orquestación para proyectos de Machine Learning. Aunque bueno, ese no es tanto mi fuerte, ¿no? Pero ahí tocó aprender alguito. Hasta ahí, espérenme, devuelvo. Hasta ahí, ¿cómo estamos? Esto, como yo les contaba, ¿qué fue lo que pasó y por qué llegué a pensar en esta charla? Yo estaba trabajando en la empresa en la que trabajo, mi perfil hace unos años era Cloud, que a medida que uno va creciendo en Cloud, pues la línea con DevOps desaparece. Mi teoría es que no existe un Cloud Senior sin que sepa DevOps. O sea, al final del día eso se mezcla. O si usted tiene el DevOps Senior, debe saber de Cloud. Yo estaba en ese momento y nos salió un proyecto de Machine Learning con una aseguradora y ellos querían que nosotros les ayudáramos a reducir el fraude sobre el SOAT. Y yo dije, bueno, yo me meto ahí, vamos a ver qué sucede. Pero cuando entré ahí entendí que mis skills no eran suficientes, pero me tocó aprender sobre la marcha y yo creo que esto puede servir un poquito a esas personas que quieren hacer un cambio en sus perfiles, ¿cierto? Saber qué skills para poder aplicar o a otras posiciones o explorar otro camino como es el de MLOps. Y de hecho, si ustedes buscan en LinkedIn, ustedes ya van a ver esa posición, ¿no? ¿Que está bien paga? Sí, todos los que estamos en este campo estamos bien pagos, eso no podemos decir lo contrario, pero cada vez hay más competencia, ¿o no? Entonces tenemos cada vez que aprender cositas nuevas. Como esto lo hice para MLOps, si nos devolvemos al slide donde vimos FinOps, DataOps, cada uno tiene un path completamente diferente.
Mi teoría es que en el rol de MLOps van a haber muchos skills que se mezclan con el de DataOps, ¿o no? Claro. De hecho, muchas veces el MLOps espera que su compañerito de DataOps haga el trabajo y ahí trabajan en conjunto. Ahora, en la vida real, lo que yo veo es qué es el rol y qué debería tener un MLOps profile. Uy, no me adelanté mucho. Ahí está. Entonces, un MLOps, ¿qué debería hacer en una empresa? Es la persona que diseña e implementa de forma escalable. O sea, siempre hay costos, ¿sí? Si usted tiene un MLOps que no sabe de cost optimization, el costo va a ser muy alto de ese modelo. Reliable and secure. Y obviamente debe haber seguridad ahí que pueda automatizar soluciones de machine learning. Eso es lo primero. Segundo, hombre, usted debe saber en la nube qué servicios utilizar dependiendo del caso de uso, ¿sí? Llega el data scientist y dice, venga, necesitamos montar este algoritmo que va a hacer esto. Nosotros debemos guiarlo para identificar cuál es el mejor servicio para esos requerimientos. Entonces, sí o sí deben tener conocimientos en los servicios de machine learning que hay en la nube. Y tercero, vuélvase amigo de los data scientists. Realmente no hablamos el mismo idioma, ¿sí o no? A veces ellos son medio creídos y hablan en otro idioma, pero nosotros debemos entendernos con ellos para automatizar esos modelos y la magia que ellos hacen para llevarla a un ambiente productivo, para entender cuándo hacer la inferencia, cuándo hacer el entrenamiento, cómo productivizamos el API, cómo se consume el modelo, cómo se monitorea el modelo, y ahí ya entra otro tema diferente. Por ejemplo, uno que me faltó, me faltó un skill, que por ahí me van a dar tabla, pero observabilidad, ¿no? O sea, usted tiene todo el modelo corriendo, pero si usted no sabe, si usted no le implementa trazabilidad, métricas, logs, correlación, anomalías, pues probablemente falla el modelo y usted no se va a dar cuenta que falló el modelo. Ya para cerrar, lo que quería mostrar era básicamente eso, y es cómo en mi vida me tocó en cierto momento del tiempo trabajar como DevOps Cloud y pasar a un proyecto donde me moví a MLOps, qué tuve que aprender en el camino y qué skills creo yo que son necesarios. En la presentación hice un compendio, yo creo que si después se comparte todo en el evento, ahí va a estar, hice un compendio de todos los trainings que están entre un DevOps y un MLOps. Son principalmente trainings completamente abiertos, repositorios de código, trainings de los cloud providers, pero todos son completamente gratis. Esperemos que cuando se compartan las presentaciones puedan acceder a ellos. Y bueno, ¿cuál es el mensaje para cerrar? Es nosotros como DevOps y en el rol que estamos actualmente, lo más peligroso es no aprender cosas nuevas, ¿sí? No les estoy diciendo que se vuelvan MLOps, DataOps, no, pero siempre estemos abiertos a lo que se viene. En Globant, en donde trabajo, ya nos están pidiendo LLMOps. Entonces son personas enfocadas en automatizar y entrenar modelos de Large Language Models. Ese es el mensaje y muchas gracias.